Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, tomar asiento, bienvenidos a el inicio de este curso sobre liturgia y Santa Misa. Entonces, vamos a dar inicio a las charlas de formación de los días viernes. Viernes a las 20 horas, era tradicional, siempre el curso de doctrina. Le tocaba habitualmente al padre Coca, el amigo Coca. Y yo le dije, correte. Mi abuelo. Es que no se imagina la alegría de nuevo de poder dar doctrina. Hace 15 años que me confinaron a esos cargos horribles de superior de distrito y no tenía la posibilidad de enseñar doctrina de manera habitual. Y según la Iglesia, en particular cito al Papa San Pío X, la predicación de la doctrina cristiana es el oficio principal del pastor. Y ahora, gracias a Dios, soy prior. Entonces, al ser prior, me corresponde, así como pastorear las almas. Dije, lo principal es, así que por eso le dije, correte. Y el padre que es más bueno, que Lassi, ¿se acuerdan de Lassi? Dijo, está bien, encárgate vos. La importancia de la formación. Al iniciar el curso, siempre en un prólogo o prefacio, uno tiene que animar a los oyentes a perseverar, así que vamos a tomar lista y hasta el final vamos a estar persiguiendo si alguno se baja. Al entrar justamente a terminar el curso, es la característica de una introducción, el presentar el asunto, mostrar la bondad y así del asunto a tratar y así lograr que se interesen los oyentes. La importancia entonces de la formación doctrinal. El Papa San Pío X, a los meses que asume el sumo pontificado, escribe una encíclica que se llama Acer Donimis sobre la enseñanza catequística, o sea, la enseñanza del catecismo, de la doctrina. Y es impresionante ver la importancia que le da el Papa a la formación intelectual de las mentes, al valor de las ideas, de la verdad. Porque, dice el Papa, corresponde a la inteligencia guiar. Y si la que está llamada a ser en el alma la guía, la luz, la referencia, están oscuras, todo el resto se pone a oscuras. Y de ahí que decía que muchos se preguntan cuáles son las causas de los males de los tiempos presentes. Y algunos se aventuran a decir, no sé, la falta de fervor, la falta de veneración a la Eucaristía, la falta de... Dice, sí, puede haber muchas razones y opiniones que yo respeto. No dice respeto, ese término moderno, pero bueno, dice, más allá de compartir en algunas cosas que tienen, yo pienso que la causa principal de los males presentes es la falta de conocimiento de las verdades eternas. Ex divinarum ignoratione rerum, es la expresión latina. Todos los males son producidos de la ignorancia de las verdades eternas. ¿Pero qué? ¿Significa que el que conoce ya por eso se salva? No. Dista mucho la salvación del conocimiento de Dios. Pero es el primer paso. De tal manera que si se oscurece eso, si no hay conocimiento de Dios, se cierran todas las puertas para la salvación. Y lo dice un pastor de almas. San Pío X, ¿conocen?
que él fue primero vicario, 9 años. Yo les recuerdo ser padre de Robañati. 9 años de vicario, no te agrandes. 9 años vicario, 9 años párroco, 9 años después consejero del obispo canónigo en Treviso, después 9 años obispos. Él tenía un conocimiento de la situación, y estamos hablando del final del siglo XIX, pero decía, porque no se conoce a Dios, están todos estos males. Si Dios fuese más conocido, de ahí se dieron cuenta, rapidísimo el link, ¿no? Venga a la clase. O fórmese, porque uno se puede formar de distintas maneras, pero es fundamental poner nuestra cabeza, nuestra inteligencia en Dios y en las verdades eternas. Porque si va eso, se cierran todas las posibilidades de salvación, dice. De ahí que, citando al Papa Benedicto XIV, Papa a mitad del siglo XVIII, decía San Pío X que la mayoría de las almas que están en el infierno es por una falta de conocimiento de Dios. Es fuerte la frase de un Papa repetida por San Pío X. La mayoría de las almas de los condenados es porque no conocen a Dios. De ahí la importancia de salir a predicar la palabra divina, las cosas de nuestro Señor. Decía San Pío X que esta ignorancia religiosa no solamente acaece, se da entre aquellas clases del pueblo que se deben entregar al trabajo manual, porque si no, no tienen subsistencia, clases pobres. Se da incluso en los más eruditos, en los más formados, que pueden saber de muchas cosas, pero no tienen un conocimiento profundo, sólido, hecho carne, hecho sangre, de las cosas de Dios. De hecho, a mí me pasó, una vez siendo joven sacerdote, que me piden confesar al jefe de la barra brava de Belgrano, de Córdoba. Imagínense el ambiente. Eran familiares del cardenal Pacelli, italianos, venidos, entonces, el Gringo se llama, en una pizzería en Castro Barrio, en Córdoba, la capital. Y bueno, no sé, por esas cosas de la vida, el día que iba a regularizar su situación, todo esto fue público, era muy abierto, como buenos italianos, eso viste que hacen público todo. El jefe de la barra brava le dice, bueno, yo hoy me voy a casar, así que a todos mis amigos, aquí estaban todos los de la barra brava, les pido que, si son amigos míos, que se confiesen con el cura con el cual yo me voy a confesar ahora. Las horas que estuve ahí. Eran muchos amigos. Y me acuerdo que en uno lo escuché, digo, este tipo tiene las ideas claras. De tal manera que después le pregunto, tenía su pelo largo, su arito, toda esa cosa, ¿no? O sea, barra brava. Le pregunto, che, vos, como que tímidamente le mencioné, ¿entendés estas cosas religiosas? Me dice, sí, padre, yo vivo en una cuadra de su capilla. Yo lo veo pasar que va a decir la misa. Yo hice el catecismo ahí, de chico. Y le quedaron las cosas. Ese fue el aliento para muchas veces que las clases de catecismo son difíciles. Uno intenta transmitir, no se puede, los chicos no aprenden. Pero lo que uno transmite queda. Entonces, una vez que, si esa luz se apaga, la luz del catecismo, de la doctrina, se apagó todo. Esa es la importancia de la enseñanza. Y ahí San Pío X le dice, miren, a los párrocos, ustedes tienen que enseñar a los niños. De hecho, a mí me da un poco de cargo de conciencia tener estas monjitas que enseñan espectacular mucho mejor que uno. Gracias a ellas, el sacerdote, podemos nosotros tomar el último curso final, antes de la preparación de los sacramentos. Pero si no, debería ser el párroco el que enseña. Y es el párroco el que tiene que asegurarse que el niño está bien preparado, y lo dice San Pío X, repite todo. Repite mucho el Concilio de Trento. Si hubo tantos problemas en el siglo XVI, fue porque faltaba formación del pueblo y de los sacerdotes. Lo primero que dice, también interesante, yo voy abriendo paréntesis, pero bueno, para hacer un poco más ameno. En el Concilio de Trento, además de la parte doctrinal, está la parte de reforma. Duró 20 años, muy interesante estudiarlo. Y las partes de reforma, lo primero del Concilio de Trento se pide en especial, en la primera ley de reforma del clero, es estudien y pónganse a predicar. Está buenísimo.
estudien latín y griego, para poder conocer la Escritura y rebatir a todos los protestantes. Ese es sobre la importancia de la formación. Ahora, sobre el curso que vamos a dar en este semestre. El título del curso es Liturgia y Santa Misa. Pueden pensar que tengo mala letra, pero por favor no lo digan. Siempre el problema lo tuve desde la primaria. Y con las computadoras se arruinó, porque uno se acostumbra y ya olvidaste del título. Liturgia y Santa Misa. Entonces, señalamos en particular la Santa Misa, que forma parte del tema general que es la liturgia, porque la Santa Misa, como dice la encíclica que vamos a estudiar, es el caput et centrum, la cabeza y centro de toda la religión cristiana es la misa. Esa es espectacular para ponerse a meditar un rato largo. La cabeza, o sea, de ahí sale todo, todos los nervios, toda la razón sale de la cabeza. De la misa sale. Y es el centro de la religión cristiana. De ahí la importancia que damos a la celebración de los santos, sus misterios. Cabeza y centro de la religión cristiana. Vamos a seguir, el subtítulo era Estudio de la encíclica Mediator Dei. Cada de las encíclicas tienen el título de las primeras palabras del texto latino o del texto que han sido escritos. Por ejemplo, en italiano, Fratelli Tutti, para estar un poco más en actualidad, desde ahí es el nombre. Son las primeras palabras del texto. Entonces, estudia la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII. Escrita y publicada el día 20 de noviembre del año 1947. ¿Qué pasaba en 1947? El día de la lealtad peronista no es 47 o 46. ¿46? 17 de octubre. Del 45. Bueno, por ahí era más o menos. En el 47, más allá de esa, para hacer enganche con la historia contemporánea, usted vivía, Roberto. Ya. No pregunto nada más. A nadie más. Más allá de hacer esa referencia a la historia contemporánea, conviene recordar que en el año 1947, el 18 de septiembre, es consagrado como obispo Monseñor Marcel Lefebvre. ¿Por qué? Porque una de las tesis de estas clases va a ser que Monseñor Lefebvre, nuestro querido fundador, quedó muy marcado por esta encíclica. Lo tenemos a Monseñor Lefebvre de 41 años, a punto de cumplir 42, que ya hay una madurez humana. Él también lleva ya 15 años en África, un poquito menos. Él se ha metido en la selva, ha visto lo que es lo no religioso, lo pagano, y la importancia de la Santa Misa. Por eso considero que hay un lazo, un nexo entre la encíclica Mediator Dei, por toda su doctrina, y cómo la ha predicado nuestro venerado fundador. El fin de estas charlas, de este curso, va a durar este semestre hasta junio-julio, es, por una parte, un fin apologético, comprender la profundidad de la reforma que terminó en la nueva misa, que nos haga mantenernos inconmovibles en la liturgia de siempre. Pero por otra parte, está ese fin espiritual de vivir de la Santa Misa. Ojalá lográsemos eso al final del curso. Vivir de la Santa Misa es un misterio muy grande. Y se vive en silencio, en la contemplación, en la fe. Bien, esa es la introducción al curso. Ahora pasamos al punto 2 de esta charla, son 3. Punto 2 es la encíclica Mediator Dei. 3 es la liturgia, el culto y la virtud de religión.
La encíclica Mediator Dei et Hominum, las primeras palabras del texto latino, el mediador de Dios y los hombres. Cita ahí al apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo. El mediador de Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor. El misterio de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos siempre el mismo tema. Nuestro Señor Jesucristo, el mediador de Dios y los hombres, ha querido restablecer el orden destruido por el pecado entre las criaturas y el Dios, primer principio y último fin. Esas son las primeras palabras de la encíclica. Fue escrita en el año entonces 1947. Era la época de esplendor de la Iglesia Católica del siglo pasado. El Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, asumió el sumo pontificado el 2 de marzo del año 1939. Estaba comenzando la Primera Guerra Mundial. La segunda. Con la operación Relámpago. ¿Cómo se llamaba? Del 1 de septiembre del año 1939, cuando Alemania invade Polonia. Sí, la Blitzkrieg. Eso. Eso. Estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la primera encíclica del Papa, Summi Pontificatum, es de octubre del año 1939. Le va a tocar gobernar una época muy difícil. Sus primeros años de gobierno son del mundo en guerra. 40 millones de muertos. No sé si se sabe la cifra exacta. Sigo el autor Roberto Di Mattei. 40 millones de muertos. Un mundo que está muy herido por la guerra y que busca un nuevo orden mundial, pero ya sin Cristo. Si no me equivoco, en 1947 también el establecimiento de la ONU, la fundación de las Naciones Unidas. 47, 48, por ahí también es cuando empieza a fundarse el Estado de Israel, si no me equivoco también. Ahí estamos, justamente. Entonces, Papa Pío XII le toca gobernar la Iglesia en un mundo político muy conmovido, muy inestable, que se está organizando en un orden sin Dios. Internamente, Pío XII también tiene que vérselas, que lidiar contra ciertas tendencias teológicas, doctrinales, que no son católicas. Hay distintos movimientos, movimiento bíblico, movimiento teológico, movimiento litúrgico, ese es el que nos ocupa a nosotros. También el historicismo, que pone en duda todos los argumentos, toda la historia anterior, basándose en argumentos de crítica interna histórica. Y doctrinalmente entonces la Iglesia se encuentra con una revolución que se está armando. Ella externamente está muy esplendorosa. El año 1950 el Papa decretó el año santo, que corresponde cada 50 años. Fue el año de la promulgación del dogma, ¿no? De la asunción de la Virgen a los cielos. Entonces hay un momento muy fuerte doctrinal de la Iglesia Católica, que se presenta ella ante un mundo destruido como una referencia. Es un momento también en que la liturgia está en su máximo esplendor. Es el tiempo entonces que gobierna Pío XII, mientras se van gestando tendencias teológicas que son malas, a las cuales él va a salir a rebatir con distintas encíclicas. Cito a este autor Roberto Di Mattei, es de la línea de la TFP, Tradición, Familia y Propiedad, movimiento conservador, especialmente laico, fundado en Brasil por Plinio Oliveira. Y este autor, actual, contemporáneo, dentro de los libros escritos sobre el Concilio Vaticano II, es de los más actualizados, es
de más reciente publicación. Se llama Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita. Y está muy bueno todo lo que es la preparación al concilio. Después de todo lo que es el concilio, tiene mucha información que ha salido en otros libros, pero ha sabido hacer un buen resumen histórico de la Iglesia contemporánea, o sea, de ahora, de mediados del siglo pasado. Dice Roberto Di Mattei, con que lo cite no significa que comparto todo lo que dice, ¿no? Porque estamos haciendo un trabajo de historiador. La Segunda Guerra Mundial había producido 40 millones de muertos y había dejado el mundo cubierto de luto y de ruinas, tanto materiales como morales. Mientras Europa se recuperaba, en el año santo de 1950, la Iglesia Católica, gobernada por Pío XII, se erguía en el esplendor de su liturgia, en la vitalidad de su doctrina y en su capacidad de reunir a multitudes del mundo entero. Ante esos movimientos que venían de ideas, de doctrinas, que venían a debilitar las posiciones firmes de la Iglesia, Pío XII va a rebatir con distintos documentos, encíclicas, para fijar la doctrina católica. Una de las principales encíclicas del Papa Pío XII se llama Mystici Corporis Christi, del místico cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es una encíclica sobre la doctrina eclesiológica de la constitución divina de la Iglesia, que rebate varias posiciones que después con el Concilio Vaticano II van a ser asumidas, puestas, promulgadas en algunos puntos. Otra encíclica muy importante del Papa Pío XII es Humani Generis, en que condena la Nouvelle Théologie, la nueva teología, en que busca recuperar algunos elementos de la filosofía moderna y ponerla al servicio de la teología. Era ya algo condenado por el Papa San Pío X en su encíclica, Pascendi. Yo me perdí. Tiene otra encíclica muy bonita, Menti Nostre, sobre la santidad sacerdotal. Pero de las más importantes están Mystici Corporis, la que acabamos de citar, y Mediator Dei, la que vamos a estudiar. Una breve apreciación del Papa Pío XII, que muere en el año 1958, en octubre, es que es un Papa que tiene un gran sentido de adaptación a los tiempos que vive la Iglesia. Mira el mundo moderno, pero lo mira desde la montaña inamovible de la doctrina perenne. Entonces hay elementos de novedad en Pío XII que se pueden discutir. Bueno, la historia dirá todo lo bien que hizo y todo lo mal, pero las cosas que puede haber sido causa de problemas posteriores. Este libro en particular critica la reforma del breviario de Pío XII, que puso los salmos que se habían cantado de la misma manera durante toda la tradición de la Iglesia, hizo una nueva traducción. Dijo, bueno, esos fueron elementos ya del movimiento litúrgico. También la Semana Santa, que fue reformada en el año 1951, trae algunos elementos que no son de, si quiere, la ortodoxia más pura. Fueron puestas por Pío II. De hecho, nosotros, la fraternidad, seguimos la Semana Santa reformada, a disposición de nuestro fundador, Monsieur Lefebvre, y dijo, bueno, nosotros seguimos todos los libros litúrgicos hasta el año 1962. Cuando comience el Concilio Vaticano II, después ya no sabemos, mejor fijamos hasta ahí. Norma prudencial. Pero como fue el último Papa, antes del concilio, es muy valiosa su enseñanza, porque más allá de tal o cual adaptación que puede ser considerada inapropiada, es la última enseñanza clara contra los errores actuales.
Luego, los papas tendrán tal o cual defensa de un punto tradicional. No sé, Juan Pablo II, cuando dijo que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Entonces, hay defensa de tal o cual punto tradicional. Pero su base de defensa, de ataque, es distinta a la de los papas anteriores. Por eso es muy importante estudiarlo a Pío XII. Lo que sí escribió muchísimo. Es difícil leer todas sus encíclicas, pero son muy valiosas. Eso es sobre el magisterio de Pío XII. Ahora, de la encíclica Mediator Dei et Dominum en particular. Es la encíclica sobre la liturgia, sobre el culto divino. Es la primera tan prolongada, tan desarrollada de un tema tan en particular como la liturgia. De hecho, es muy interesante estudiar en la historia de la Iglesia cómo a partir del Papa Pío IX, que gobernó la Iglesia hasta el año 1878, hasta ese Papa las encíclicas no son muy largas y no son tan numerosas. A partir de ahí, después con León XIII, olvídate, ya ese es el non plus ultra, es increíble. Son 60 encíclicas y motus propios principales, son muy importantes, la enseñanza doctrinal de León XIII. Entonces, a partir de la mitad del siglo XIX, comienza en la Iglesia un ejercicio del sumo pontificado más doctrinal a través de las encíclicas. Llegamos, bueno, ya a los papas actuales, que son encíclicas larguísimas. Lleva tiempo leerlas. Antes entonces no había tanto desarrollo doctrinal de parte de los papas en documentos. De liturgia solamente encuentro dos. Mire Caritatis, de León XIII, sobre el don de la Santísima Eucaristía, muy bonito, esa es encíclica, muy fácil de leer y muy espiritual, donde ya va fijando algunos principios teológicos, como que la misa es principalmente sacrificio. Y otra encíclica también muy interesante es Miserentissimus Redemptor, del Papa Pío XI en 1928, donde el Papa habla sobre la reparación, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero indirectamente, habla de la misa como un sacrificio expiatorio. Muy bonito también. Año 1928. Y después aparece esta encíclica tan importante en la cual Pío XII va a fijar algunos principios contra el movimiento litúrgico que ya se estaba desviando. 4 partes de la encíclica. Yo por hablar fuerte ya no sé qué estoy hablando. La primera es sobre la naturaleza de la liturgia. La segunda parte de la encíclica es sobre el misterio de la Eucaristía. La tercera parte sobre el divino oficio y el año litúrgico. Y la cuarta son algunos consejos, indicaciones prácticos pastorales. Entonces, la primera parte va a dar la definición de liturgia, el culto público, sobre el deber social de culto a nuestro Señor y el ejercicio del sacerdocio de Cristo. La próxima charla. La tercera charla será sobre el culto interno y el culto externo. Y aquí he encontrado algunos elementos a una crítica que deriva especialmente de algunos del movimiento litúrgico sobre la devoción moderna, que en nuestras tierras nos va a desarrollar bastante lo que derivan de la formación de Disandro, este filólogo Carlos Disandro, que va a hacer una crítica constante a todos los jesuitas y todas esas cosas. Y en la encíclica de Pío XII, en esta Mediator Dei, le dice a todo ese movimiento litúrgico y esa crítica, no dice devoción moderna en ningún momento, pero a los principios que son criticados de la devoción moderna, Pío XII va a decir, atención, no es tan así. Interesante.
El tercer punto sobre la naturaleza de la liturgia es el culto y la jerarquía, sobre el progreso y la adaptación y el arqueologismo. La nueva misa, el tema de la comunión en la mano. Muchas veces dicen, se puede dar la comunión en la mano porque en los primeros siglos se daba la comunión en la mano. Ya está. Entonces eso es un principio que es condenado, el arqueologismo, por Pío XII. Esa será la cuarta clase. Después entra la encíclica en el misterio de la presencia real de nuestro Señor, de la Eucaristía, define qué es la Santa Misa, los fines de la misa, la participación de los fieles, la Sagrada Comunión y la adoración a la Santísima Eucaristía. 4 clases. La tercera parte, sobre el Divino Oficio y el año litúrgico, 2 clases. Y el último punto, los principios o moniciones pastorales prácticos, será 1 clase. Entrego... A ver, ¿quién me va a ayudar? José. Ayúdame a distribuir 1 cada 2, más o menos. 2. Si me sobra, no, quedé corto. Si tenía fe, padre. No me tenía fe. O no tenía fe del otro lado. Su poder de convocación. Les pasé la primera parte de la encíclica. Los primeros puntos antes que comienza ya el desarrollo de la primera parte, que es la naturaleza de la liturgia. Leer las encíclicas no es tan fácil, porque tienen un lenguaje un poco rimbombante. A veces dicen nos decretamos, dice ¿a quién hace referencia? Es el plural majestático, o sea, solemne, de una persona que tiene mucha autoridad. Asterix, o sea, lo leyeron, ¿cierto? Porque no sé, de pronto me vino un playback, no sé cómo se dice del pasado, que en uno de los Asterix, cuando hablaba César, hablaba en plural. Y les preguntaban, ¿y por qué habla en plural? Porque es él, era nos, bueno, va por ahí. Perdón, esto era un poco para aterrizar. Y aterrizamos muy bajo, me parece. Entonces, el lenguaje no es tan fácil. Si uno lo lee, puede pasar rápido y sin darse cuenta hacia dónde está apuntando el Papa. Y hay que conocer el trasfondo de la encíclica y del combate doctrinal que se está planteando. Bueno, es el punto 3. Entonces vamos a ir él ahí define lo que es el movimiento litúrgico, lo caracteriza. Punto 3, está en la segunda parte. Sabemos sin duda alguna, venerables hermanos, que a fines del siglo pasado y principios del presente se despertó un fervor singular en los estudios litúrgicos, tanto por la iniciativa laudable de algunos particulares, cuanto de la celosa y asidua diligencia de varios monasterios de la ínclita orden benedictina. Entonces dice, hasta ahí paramos. Entonces dice el Papa, desde fines del siglo pasado, siglo XIX, surge un interés por conocer la liturgia y para hacer carne, hacer propia toda la acción de los santos misterios y vivirlo. Eso va a llevar a un conocimiento de la naturaleza del santo sacrificio de la misa, un conocimiento de las distintas oraciones del año litúrgico, del oficio divino, de ahí viene también esa costumbre promovida por la Iglesia de la asistencia a las vísperas, los domingos. Era para tener la vida litúrgica de la oración, el día del Señor.
va a hacer que se viva más estrechamente de los sacramentos, de la confesión, de la comunión. Toda esa tendencia a buscar, vivir, hacer carne, la liturgia, la misa, los sacramentos, eso dice, se puso en movimiento el siglo pasado, siglo XIX, especialmente por la celosa orden, ínclita orden de los benedictinos. En particular se menciona, no la encíclica, pero los estudiosos del movimiento litúrgico, un buen abad francés, Próspero Guéranger, que va a hacer todo un estudio más profundo de la liturgia, lo va a poner al alcance de los fieles para que puedan vivir de la liturgia. Cito a Roberto Di Mattei. Yo lo cito a él, me decía para el padre, sí, yo leo de todo. Y la última gran adquisición fueron los 5 tomos que valieron carísimo de la historia del Concilio Vaticano II de Alberigo, que es de la Escuela y la Universidad de Bolonia. Me costó, pero todavía estoy pagándolo, ¿no? Pero está espectacular. Porque te metes justamente a estudiar, son del enemigo total. De hecho, se dice que este cardenal Tagle, puesto en evangelización por el Papa Francisco, que dicen que es el futuro Papa, creo que es filipino si no me equivoco, él está en la comisión que estuvo trabajando en la historia del concilio de Alberigo, que fue el director de toda esa gran obra. Bueno, entonces cito a distintos autores. ¿Perdón? ¿Qué va a ser para el próximo? Sí, es que, sí. Bueno, dicen que es el puesto por Francisco. Bueno. La liturgia fue, con la exégesis, el otro gran campo en el que trabajó el modernismo. Y ahí el tema de la nueva misa y que Monsieur Lefebvre se pone tan firme contra la nueva misa es porque era ya palpable que ahí estaba trabajando el modernismo, en la liturgia. Según el cual, el modernismo, la experiencia religiosa cristiana no puede ser expresada adecuadamente en fórmulas intelectuales como son los dogmas, sino que debe tener su primera expresión en la lex orandi. En general, se ve en la formación del clero joven actual, en los seminarios modernos, que darle su lugar de importancia a la misa. Y uno dice, está muy bien. Pasa que lo están viendo como un elemento de experiencia religiosa en la cual se nutre la fe del pueblo cristiano. Modernismo. Son los principios que sentaron el movimiento litúrgico. El padre Prosper Guéranger, el gran restaurador de la liturgia romana en el siglo XIX, había entendido la renovación de la vida monástica como un retorno a la liturgia romana tradicional, después de las devastaciones operadas por el protestantismo. El nuevo movimiento litúrgico tenía una inspiración sustancialmente antirromana y se movía con independencia de las indicaciones de la Santa Sede e incluso abiertamente en contra. Entonces tenés un buen movimiento litúrgico de acercar la liturgia, hacerla vivir a los fieles, y tenés otro que se fue originando especialmente a comienzo del siglo XIX, del siglo XX, con el pontificado de San Pío X, de querer llevar una tendencia ya más libre, sin dependencia de la Santa Sede. Por eso interviene Pío XII con la encíclica Mediator Dei. Bueno, acá dice que San Pío X había trazado las líneas de su programa de auténtica renovación litúrgica, que se insertaba en el surco abierto por el padre Guéranger. Fueron expresión de esta renovación los decretos Santa Tridentina y Quam Singulari, de la comunión frecuente y de la comunión de los niños. El Papa requería que el catecismo fuese completado por una instrucción sobre las fiestas litúrgicas. En particular, no me acuerdo si está acá o en otro lugar. No, está acá, más adelante. Dice que San Pío X, en la encíclica O Motu Proprio, Inter Tra Legge Sollicitudine, sobre el canto gregoriano y el canto litúrgico,
el Papa habla de participación activa de los fieles en la liturgia. Y es verdad que en la traducción que usamos habla de participación activa. El texto latino habla solamente de participatio, que los fieles participen. Participación activa va a ser muy del movimiento litúrgico modernista, que justamente hace que los fieles suban al altar y lleven las ofrendas y se metan y hablen y prediquen. Participación activa, es la deformación de ese movimiento. Bueno, y surge como el principal intérprete del nuevo movimiento litúrgico, liturgismo postmodernista, el padre Lambert Baudouin, francés. Baudouin, benedictino de Montcésar, pone como fecha del comienzo así de ese nuevo movimiento litúrgico el Congreso Nacional de Obras Católicas de Marinas, el 23 de septiembre de 1909. Se considera el comienzo del nuevo movimiento. El monje de San César sostiene que la liturgia no es sólo el culto público de la Iglesia, sino la verdadera oración de los fieles que establece un potente nexo de unión entre ellos. Entonces, no solamente la liturgia es culto, es también un acto comunitario. Esos, los que han venido de la misa nueva, evidentes. Yo conozco bastante de la misa nueva, porque cuando voy a Salta, voy a visitar a mis patronos, los patronos de la ciudad, la Señora Virgen del Pilar. Y por rezar delante de los santos patronos me he tragado cada misa, y constantemente, porque hay una misa detrás de otra. Entonces, tengo una larga experiencia de escuchar y ver cómo se van planteando, más allá de todos los estudios que uno hace del movimiento litúrgico, de todo el Concilio Vaticano II, uno lo ve vivido, o sea, está ahí se ve. La misa nueva es principalmente comunitaria, porque tiene que ser el pueblo que vive la fe en el Señor, repite la historia, renueva la historia de salvación. La misa tradicional es bastante distinta, vieron que está el sacerdote allá lejos, todos calladitos. Es otra concepción de misa. Son dos movimientos que estaban en movimiento. Según Baudouin, las asambleas litúrgicas habían perdido a su modo de ver el carácter comunitario para reducirse a formas de devoción privada e interior. Esa va a ser la crítica, supongo yo, que va a ser después todo el movimiento litúrgico a la devoción moderna. Yo con esto no digo que estoy a favor de la devoción moderna, sino que digo que los ataques que se hacen en la actualidad muchas veces están originadas por el movimiento modernista. Durante el noviciado, Baudouin había comprendido su idea de renovación litúrgica en la frase «Il faudrait démocratiser la liturgie». Sería conveniente democratizar, es necesario democratizar la liturgia. Y para realizarlo desarrolló la noción de participación activa de los fieles. Bueno, contra ese movimiento litúrgico se pone enfrente el Papa Pío XII para pararle, y le dice, el número 6. Ahora bien, si por una parte vemos con dolor que en algunas regiones el sentido y el conocimiento y el estudio de la liturgia son a veces escasos o casi nulos, por otra parte, observamos con gran preocupación que hay algunos demasiado ávidos de novedades que se alejan del camino de la sana doctrina y de la prudencia, pues con la intención de una renovación litúrgica mezclan frecuentemente principios que comprometen esta causa santísima y la contaminan con errores que afectan a la fe católica y a la doctrina
ascética. Entonces le dice el Papa, mira, es verdad que hay lugares donde no se vive la liturgia y está mal, pero hay también muchos que están demasiado ávidos de principios innovadores que atentan contra la fe católica. Y por eso él toma la palabra. En la introducción a la encíclica vamos a terminar con los dos primeros puntos de la encíclica, que son majestuosas. Se las traje impresas, aunque no quedaron suficientes, no solamente para seguir la conferencia, sino para que después se vayan a meditar. Esos dos primeros puntos son magníficos. Y ahí el Papa Pío XII pone el marco de la liturgia. La liturgia es unirse al culto de adoración, de expiación, de acción de gracias y de impetración del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la misa, eso es la liturgia. No son nuestros actos privados de adoración a Dios, de pedido de perdón. No son nuestros actos personales. Es el acto de la virtud de religión de nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros nos unimos. Pero el principal sacerdote es Cristo nuestro Señor. De ahí que el misterio de la liturgia es muy profundo, porque se enraiza en el corazón de nuestro Señor y en particular de su virtud de religión, en la cual Él une su humanidad a la divinidad, no solamente por afectos de filiación, sino por un respeto en justicia que rinde Él como cabeza del género humano redimido, que rinde Él entonces a su Padre, sometiéndose a Dios, no solamente como amigo y hermano o hijo, sino como al Creador, a la fuente de todo bien, de toda bondad, de todo lo bueno que tenemos. Es nuestro Señor Jesucristo que en nombre de la humanidad redimida, de la Iglesia, de su cuerpo místico, le va a pedir perdón al Padre por nuestros pecados. Por eso tiene valor nuestros pedidos de perdón, porque no son propios, que nada valdrían, sino que es el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que le dice al Padre, perdónalos. Y nuestro Padre, el Padre Eterno, condesciende al pedido de su Hijo por su sacrificio expiatorio, la Santa Misa, el Viernes Santo, el sacrificio de la cruz. También cuando pedimos a Dios que nos dé bendiciones, que nos ayude en tal o cual cosa, de nada valdría si no uniésemos nuestra oración al mediador de Dios y los hombres. De ahí la importancia grandísima de vivir de la Santa Misa y de la liturgia. Y es así como comienza el Papa Pío XII. Bueno, ya le hice el resumen, ¿no es cierto? Pero es lo que dice al inicio. Yo le voy a leer, leyendo mi subrayado, entonces quizá me voy a saltear algunas palabras, porque si no a veces uno se pierde. El mediador entre Dios y los hombres, el gran pontífice que penetró hasta lo más alto del cielo, Jesús, Hijo de Dios, al encargarse de la obra de misericordia con que inició al género humano, quiso restablecer entre los hombres y su Creador aquel orden que el pecado había perturbado y volver a conducir al Padre Celestial, primer principio y último fin, la mísera descendencia de Adán manchada por el pecado original. Ahí el Papa Pío XII en esas líneas pone una cantidad de principios teológicos fundamentales. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? La misión de nuestro Señor es venir a restablecer el orden roto, religar, volver a unir religión, religare, reeligere, volver a elegir. La humanidad caída vuelve a elegir a Dios, se vuelve a unir a Él. Eso viene a ser nuestro Señor. Hoy por hoy la Iglesia, lamentablemente, los hombres de Iglesia predican cualquier cosa. No sé, de ecología,
sustentabilidad, energías renovables. Nuestro Señor vino a predicar otra cosa. Perdón, yo disfruto estos pasajes, son para... Yo lo he meditado, esta encíclica, la me he quedado... Porque tiene tanto fundamento. Cuando uno escucha la voz de los papas en un documento tan importante como una encíclica, repitiendo la doctrina que se predica desde hace siglos en todas partes, que se llama magisterio ordinario de la Iglesia, ya no escuchamos la voz de Eugenio Pacelli, de Pío XII. Escuchamos la voz de Cristo, nuestro Salvador, nos está enseñando Él. Por eso es que uno se puede quedar un rato largo a meditar todo esto. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Su misión es venir a restablecer el orden roto. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué hace Pío XII? Le dice al mundo, hay un problema que es el pecado, que es una dificultad del mundo de la predicación actual, de la jerarquía, que no habla del pecado. No hay que hablar a favor del pecado, o sea, hay que señalarle, hay un problema, el pecado, y Cristo quiere restablecer el orden que lo produce el pecado. Y por eso también cuando cita a Dios, cuando habla de Dios, lo menciona, dice primer principio y último fin. Los que en sus estudios han visto lo que es la virtud de religión, es justamente la virtud que te une al primer principio y el último fin, nuestro Señor, a Dios. Entonces sigue diciendo, por eso, mientras vivía en la tierra, no solo anunció el principio de la redención y declaró inaugurado el reino de Dios, sino que se consagró a procurar la salvación de las almas con el continuo ejercicio de la oración y del sacrificio. ¿Qué hace nuestro Señor? Reza y se sacrifica. Consuma su sacrificio en el ara de la cruz. Y es lo principal de nuestro Señor. Al ratito van a comenzar a rezar. Ya están rezando. Las monjas. Lo están haciendo rezar los curas también, yo hoy sabé. ¿Qué están haciendo? Continuando la obra de nuestro Señor de rezar. ¿Qué hacen los curas? ¿Qué hacen las monjas? A veces cuando me llaman, yo tengo hasta las 10:30, 11, intento estudiar y rezar, porque si no estudio hasta ahí, chao, olvídate. Y a veces que llamen, padre, lo buscan tal cosa, dígale que estoy rezando. Les digo eso, sí, para que sepa que a veces rezo. Porque si no, aprovecho y digo, ya no voy a rezar, oye, Señor, yo intenté. La función de los sacerdotes, de la vida religiosa, de la iglesia, es rezar. Y ofrecerse en sacrificio junto al sacrificio de nuestro Señor. Es la obra de nuestro Salvador. Bueno, ya está. Vamos a parar ahí con la conclusión. La invitación a este curso es a contemplar el misterio del culto de nuestro Señor Jesucristo al Eterno Padre y que realizamos nosotros. Ciertamente será munirse, buscar argumentos, fuerzas, armas para no aceptar la nueva liturgia, la comunión en la mano, ciertamente, pero es más profundo el fin del curso y del estudio de esta encíclica, es vivir de la liturgia, vivir de la Santa Misa, que es un misterio muy grande. Para aquellos que hace rato que ya conocen la misa tradicional, que la viven, será entonces una invitación a interiorizarse en los santos misterios. También aprender a tener el espíritu litúrgico. En estos tiempos hicimos un aviso litúrgico sobre cuándo había que ponerse de rodillas y de pie. En las oraciones, porque en la cuaresma hay que estar de rodillas en la oración colecta y en la oración post-comunión. Y es chistoso ver, porque gracias, cuando estaban las moquitas, todo el mundo obedecía. Sí, ya no se avanza. Pero a veces veía los más grandes, porque ya vienen de hace años, y estaban parados. Estaban sentados, estaban de rodillas, un poco perdidos, o no respondían a las oraciones. Entonces también es chistoso, los nuevos saben perfecto, así, las respuestas, y dicen con voz
Me pasó en Salta, ahora yo fui hace un poquitito, bueno, de vacaciones a visitar a mi madre y mis sobrinos. Y una nueva feligresía se la sabía, pero de memoria, perfecto, todas las oraciones respondía en voz alta. Era un gusto poder celebrar la misa así. Y mi familia, pues son de José Lefebvre y todas esas cosas, estaban rezando su rosario. No, espero que no. Hay que cortar esa parte de... Estaba un poco... porque se han acostumbrado y como que no les falta ese descubrimiento del misterio tan grande de lo que es la Santa Misa. Y para los que, por la gracia de Dios, van descubriendo la misa tradicional, este curso puede servir justamente para meterse más a descubrir la liturgia de siempre. Me acuerdo clarito, en los primeros años de sacerdocio, me contaba una parejita que están casados. Ella se llamaba Cecilia, él Juan. Cecilia venía a misa tradicional desde chiquito, había sido bautizada, todo con el rito de siempre. Él no. Ella era fervorosa, él también, pero él en la parroquia. Y era un joven, me lo decía, Juan, chico fervoroso, iba a catecismo perseverancia, cosa rara, ¿no? Tipo profesional, exitoso, pero era piadoso. Se puede, las dos cosas al mismo tiempo. Y no era de Opus Dei. Y Juan iba a la adoración al Santísimo Sacramento, mira allá. Iba a la adoración al Santísimo Sacramento, a la parroquia. Y bueno, se la conoce a Cecilia. Después de un tiempito, Cecilia le dice, che, si nos casamos es con la misa tradicional y formamos a nuestros chicos en la misa tradicional. Y al final se casaron. Porque justo se confesó con un curita que le dijo, sí, anda, no hay problema, son más católicos que nosotros. Esas cosas de la providencia, ¿no? Literal. Y ahora son felices y todas esas cosas, y comen codornices. Pero me decía Juan, después me decía, compadre, yo era católico fervoroso, bueno, dijo fervoroso, pero era de ir a misa, de la adoración, de ir a catecismo, y nunca me dijeron que había otra misa. Que la misa que yo estaba asistiendo era nueva. No conocía la misa de siempre. Bueno, y esa es la invitación entonces en el curso a ir descubriendo los misterios tan grandes de nuestra santa religión. Sí, cuando nosotros éramos jóvenes decíamos, esta es la misa nueva para nosotros, porque la que habíamos ido siempre era la anterior. Era la misa nueva. Claro, la misa nueva era la misa vieja.